Por su gran variedad de espacios, medios técnicos y servicios a medida, la sede corporativa de Caja Rural de Aragón, en pleno centro de Zaragoza, es el espacio de reuniones ideal. Cualquier evento de negocios o celebración social se transformará en memorable dentro de este histórico edificio impulsado por Juan de Coloma en el siglo XV, joya de la arquitectura modernista y el Art Deco en Aragón. El antiguo Palacio Coloma y posterior centro mercantil, al que se accede desde la puerta principal en Coso 29, dispone de distintas salas distribuidas en 3 plantas, conectadas por una gran escalinata central. La oferta y disposición de espacios es muy versátil, desde el amplio salón de actos en forma de teatro clásico al espectacular salón de columnas, pasando por una moderna aula de formación, zonas disponibles para sala de prensa, presentaciones y exposiciones o dependencias más reducidas y discretas, perfectas para servir de comedor privado o espacio de trabajo. Si está buscando un emplazamiento especial para su evento, el edificio Caja Rural de Aragón, en Coso 29, aporta ese toque de singularidad y riqueza arquitectónica que hará de su evento algo único y memorable. Para información y reservas, contacte con nosotros mediante cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Salón de actos. En la primera planta del edificio encontramos el salón de actos, configurado a modo de teatro, con plateas ligeramente elevadas en los extremos y un anfiteatro en semicírculo que recorre toda la primera planta. Sus lunas móviles confieren a este espacio una gran versatilidad, posibilitando multitud de configuraciones y aforos. La sala dispone de equipamiento lumínico, audiovisual y acústico, haciéndolo ideal para la organización de cualquier tipo de evento corporativo o espectáculo en vivo. Salón rojo. En uno de los extremos del salón de actos encontramos el denominado Salón Rojo o Sala del Consejo, de origen palaciego, una de las salas más emblemáticas del edificio. Con riquísimos detalles ornamentales y arquitectónicos, este espacio está equipado con acceso telemático de última generación, lo que lo convierte en un lugar singular para reuniones con equipos de trabajo o acciones corporativas. Sala verde. Anexa al salón de actos se encuentra la Sala Verde, antigua sala de recepciones del centro mercantil a comienzos de los años 40. Provista de grandes ventanales que proporcionan cálida luz natural, se trata de una sala amplia, diáfana y elegante que permite las más diversas configuraciones y usos. Sala de formación. Desde el hall de entrada al teatro del salón de actos se accede a la sala de formación. Es esta un aula moderna con despachos y zonas de recepción, dotada de medios técnicos audiovisuales, conexión de datos y buenas condiciones acústicas. Sus cerca de 80 metros cuadrados diáfanos posibilitan diversas configuraciones, convirtiéndola en una sala polivalente de tamaño medio para celebrar, por ejemplo, seminarios, presentaciones o webinars. Salón de columnas. Situado en la tercera planta, el salón de columnas destaca por su espectacular decoración en muros y techos, con vidrieras, esculturas y relieves. Su amplitud y riqueza arquitectónica, junto a la versatilidad a la hora de configurar el espacio, lo convierten en un escenario privilegiado para cualquier tipo de evento corporativo. Salón pompeyano. Separado del salón de columnas por unas enormes vidrieras y presidido por un busto de mármol jaspeado del siglo XVI del emperador Augusto, se encuentra el Salón Pompeyano. Con finos motivos ornamentales y un elegante mobiliario, se trata de un espacio íntimo y exclusivo que por su reducida dimensión es idóneo para reuniones de pequeños grupos o bien como comedor privado. El edificio suma un atractivo más oculto entre sus paredes. Haber sido testigo mudo durante siglos
de los más destacados momentos de la vida cultural, económica y social de la ciudad. Edificio Caja Rural de Aragón, en Coso 29. Singularidad, equipamiento y riqueza arquitectónica. El escenario perfecto para su evento. Para información y reservas, contacte con nosotros mediante cualquiera de los medios que aparecen en pantalla.